super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga con Jueguin. A pocos días para poner el modo mundial, ya conocemos los emparejamientos tanto de Champions League como de Europa League. Real Madrid, Barcelona y Sevilla ya conocen a sus próximos rivales y ninguno de ellos ha tenido la mejor de las suertes. Puede quedarse la Liga en los huesos, entre comillas, en Europa. De momento habrá que esperar para saberlo, pero ya hemos visto que en tan solo una semana el mundo del fútbol puede cambiar absolutamente todo. Y es que del lunes pasado a este nos hemos despedido de Gerard Piqué. De todo eso y de mucho más, por supuesto, vamos a hablar, como siempre, aquí en A la Liga con Jueguin todos los lunes a las 6 de la tarde en directo en Twitch, en Jueguin TV, y también, por supuesto, nos pueden escuchar formato podcast en las distintas plataformas. Ya tengo por aquí a mi lado a Joan Cloquel. Joan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muchas gracias por analizar el fútbol español. Una semana bastante intensita. Javi Rando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Pues igual que Joan, ¿no? Cerramos ya la liga. En esta especie de torneo apertura que hemos tenido. Habrá un clausura a partir de ahora. Creo que hay mucho que tocar y ya vamos mirando de reojo el Mundial, en el que casi nos vamos a conectar a full después de este fin de semana, donde se dispute la primera jornada también de la Copa del Rey. Así que a tope Mundial, Antonio, la verdad. A tope mundial, porque el mundial está ya ahí a la vuelta de la esquina y obviamente vamos a hablar mucho durante las próximas semanas del mundial de Qatar 2022. Ya hay ganas de que ruede la pelota y ver un poquito, ¿no? Alejado ya de todas las polémicas de qué es lo que nos depara el mundo del fútbol y quién se corona el próximo campeón del mundo. Pero ya sabéis que nos gusta presentar un poco el sumario, presentar un poco qué es lo que vamos, de qué es lo que vamos a debatir en A la Liga con Jueguin, y por supuesto vamos a hablar, por supuesto, de la retirada de Gerard Piqué. Ya lo decíamos en la presentación, y es que el crack y el capitán azulgrana ha puesto fin a su carrera en el Barcelona en yo creo que la retirada express más loca y más inesperada que hemos vivido por lo menos en las últimas décadas. No sé, supongo que habrá casos parecidos, pero así de tanta relevancia, de tanta enjundia, creo que no. También vamos a hablar de Quique Setién, es que el de el conjunto del submarino amarillo son bastante mediocres. Hay que ver también, al contrario, de Osasuna. Osasuna de Yagoba Arrasate está ofreciendo un rendimiento espectacular y, dicho sea de paso, es uno de los firmes candidatos no solamente a entrar a Europa, sino a día de hoy, por lo que dicta la clasificación, de pelear incluso por la Champions League, aunque, bueno, obviamente lo va a tener más complicado que otros equipos. Hablar del derbi sevillano, mucha resaca del derbi sevillano porque ha habido muchísimas noticias, denuncias intercambiadas entre Betis y Sevilla, de la que hablaremos, y por supuesto un poco de qué es lo que ocurrió en el bendito Villamarín en cuanto a lo futbolístico. Y por último, pero no menos importante, el sorteo tanto de la Champions League como de la Europa League. ¿Cuál es la suerte? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen los tres conjuntos que han estado en los bombos de esta mañana? Y aparte, pues, por supuesto, saber un poco cuál puede ser el futuro de la Liga en competición europea. De todo eso y mucho más, por supuesto, vamos a hablar aquí en A la Liga con Jueguin. Y empezamos con Piqué, Gerard Piqué. Joan, directamente voy contigo. Hace 7 días estamos aquí tan campantes, charlando, debatiendo del Barça, y 7 días después, adiós a Piqué. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que era una situación que yo creo que se tendría que haber dado en agosto, en verano, al fichar a tantos centrales.
y prácticamente Piqué ser el quinto central y bueno, es una situación que ha alargado y yo creo que era un poco, pues en cuanto a su imagen, pues todo el negocio que tiene fuera, todo el negocio que tiene de otros ámbitos, yo creo que Piqué ha conducido muy bien su carrera post-futbolista, lo ha hecho muy bien y yo creo que era un poco el momento. Yo creo que lo ha hecho bien de cara a su futuro. En caso futuro, en cuanto a presidenciable y tal, pues yo creo que su imagen de partidos contra el Inter y el run run que se hacía en los últimos tiempos con su nombre, pues era importante pues que se tirara, que no hubiera más ruido y que de cara al futuro pues se renuncia a ello y todo eso pues le beneficia de cara al futuro. Yo creo que era algo pues obvio, algo natural y que en el momento en que estuvieran los cuatro centrales bien en el Barça, pues muy poco. Y yo creo que ha decidido muy bien. Un poco yo creo que el Xavi y el club han empujado a ello y muy bien, muy bien. Ahora pues rendir como se hizo en Camp Nou este fin de semana, es el homenaje que se requiere a una leyenda, para mí el mejor central de la historia del Barça y respetarle muchísimo. Javi. Bueno, pues una despedida sorprendente, la verdad. La de Piqué. Pero bueno, hay muchas aristas también en lo que se refiere a la decisión del central Piqué. Yo creo que al final la más importante es la deportiva. Creo que en condiciones normales, si Piqué estuviera jugando, pues no se habría planteado esa retirada que se ha acelerado principalmente creo que por ese motivo. Pero cómo cambia el fútbol, ¿no? Hace menos de un año se escuchaba ese mensaje, ¿no? De Piqué a Xavi, tráeme al mejor central del mundo que competiré contra él, ¿no? No sé si ha venido el mejor central del mundo, no lo creo, pero sí que han venido un grandísimo central como es Koundé y también pues la realidad o el presente de Ronald Araujo. Ahora ha caído un poquito en desgracia por el tema de la lesión, pero vuelve en nada. De hecho, no está ni descartado casi para el Mundial. Llega también Christensen, aumenta esa competencia y desaparece Piqué. Si me da lo deportivo, lo último con lo que me queda, aparte de su contexto histórico, que yo creo que Joan lo ha contado, yo creo que también estoy en la misma posición que Joan. Conozco, he visto pocos centrales de la altura de Piqué, muy pocos. Los puedo contar ni con los dedos de una mano. Para mí está en el top de lo que yo he visto cuando estaba en su prime. Y es que no está tan lejos ese prime, porque a mí cuando volvió Xavi y Piqué tuvo que dar un paso adelante, de verdad que me pareció que había central para rato. Incluso lo debatíamos en el podcast de ayer de Jornada Perfecta, de si hace unos meses nos planteábamos incluso que Sergio Ramos o Piqué pudieran jugar el Mundial, y yo creo que iban a estar en esa conversación. Ramos hemos visto que ha recuperado su parte de su nivel en el PSG, y Piqué el año pasado hubo un momento que creo que los tuvo, ¿no? Pero han cambiado mucho las cosas, ha cambiado mucho el contexto, se va también con esa foto última de la eliminación de Milán, y creo que al final, bueno, pues por lo menos en el día de ayer, y veremos si también tiene minutos contra Osasuna, pues hay una despedida diferente para un jugador que lo ha sido todo para el FC Barcelona. Precisamente de eso iba a hablar, ¿no? Luego hablaremos de dónde lo meteríais, en qué top lo meteríais tanto en España como con el Barça. Yo creo que ya Javi ha dejado caer que sería muy alto y obviamente no es para menos, ¿no? Un jugador que ha ganado todo lo que ha ganado y que ha sido importante en todos esos títulos, pues obviamente va a estar arriba en el ranking. Pero obviamente tan poco tiempo para preparar una despedida, creo que al final quedó bastante emotiva, ¿no? Y se pudo ver un Gerard Piqué que se abrió, ¿no? Siempre o se le ve una especie de coraza al central catalán, por lo menos lo que nos ha dejado ver frente a los medios de comunicación. Y en esa despedida ya cuando incluso con el partido ya terminado y cogió el micro, fue ahí cuando se rompió un poco, ¿no, Joan? Joan se ha desconectado. ¿Me veis? Ahora sí. Te escuchaba antes un poco, Joan, para que sepas un poco, no sé si está saturado un poco el micro, pero bueno, para que lo tengas ahí vigilado. Ahora me oís bien, ¿no? Ahora sí. Vale, pues bueno, sí, yo creo que había muy poco tiempo para preparar una despedida. Yo creo que otros jugadores, pues la gestión de la despedida tanto del jugador como del club, pues en otras ocasiones pues se ha hecho mejor.
pero sí, al final, pues cuando despides a un gran jugador, al final es muy emotivo y al final del partido, pues dando la vuelta, haciendo bueno, un poco el discurso que hizo, que para mí fue muy, muy acertado y al final, pues la afición que siempre cumple y que siempre está en los momentos importantes, pues sí que le dio una buena despedida, pero bueno, sí que yo creo que si se hubiera gestionado bien, tanto por parte del jugador como por parte del club, pues en agosto o incluso antes de que acabara la temporada anterior, pues intentar hacer una despedida mejor y tal, como tuvieron Iniesta, incluso Xavi. Pero bueno, cada jugador tiene su gestión, su contexto, como se dice ahora. Pero bueno, ya digo, a mí me hubiera gustado que hubiera tenido más tiempo para hacer una despedida bien y no hacerlo tanto, pues comunicarlo el jueves y tal. Pero bueno, al final pues se hizo muy bien, se hizo una buena despedida. El club pues tiene que intentar implicar a Piqué en el día a día del club porque es un activo muy muy importante, yo creo, de cara al futuro. Y eso pues es muy importante que se unan todos. Creo que eso está más, más complicado porque muere el Piqué futbolista, lo hace con todos los honores, solo hay que dar un vistazo a su currículum. Nace el Piqué presidenciable, ese que va probablemente a amenazar en no mucho tiempo a Joan Laporta, seguramente. Habrá que ver, ¿no? Es muy joven para un reto de ese tamaño, pero qué comentarlo. Piqué president es una cosa que se lleva comentando ya muchos años, ¿no? Está en el Andorra, también como uno de los propietarios. Nosotros que jugamos mucho a Sorar, es también uno de los pequeños accionistas, entre comillas pequeños, que están dentro de Sorar. Ya vemos como Cosmos está también con la organización de la Supercopa de España. Tiene una cantidad de frentes abiertos importante, no sé hasta qué punto, bueno, pues su idea próxima será seguir fomentando toda esa actividad empresarial y es demasiado joven, creo, todavía para plantearse una situación como la presidencia del Barça, pero con Piqué nunca podemos dar nada por sentado, todo es probable. No, desde luego, ¿no? No sé si Joan le gustaría ver a Piqué en la presidencia del Camp Nou pronto o un poquito más tarde. No, a mí, pues yo creo que ha dado indicios de que lo puede ser. Yo creo que ha conseguido contratos, ha conseguido unas negociaciones con el Barça en el pasado, mismo Rakuten, ha conseguido pues hacer unas gestiones muy muy buenas. Yo creo que en el Andorra, por ejemplo, está implantando pues una manera de jugar bastante parecida a la que es el Barça, con su idea, y yo creo que podría serlo. Y además es un tío que tiene carisma, sabe moverse muy bien en medios de comunicación, sabe pues moverse muy bien en la federación, por todo, a llegar a acuerdos con gente muy diferente y con muchos tipos de negocios diferentes, como ha demostrado, y es un activo que el Barça tiene que aprovechar. Yo creo que es así, yo creo que no tiene que... y nada, ¿ves? Además ha tenido familia que ha estado de vicepresidente en el Barça, quiero decir, le pueden aconsejar, le pueden ayudar y ya digo, es un activo que el Barça tiene que aprovechar al 100%, tiene que conducir un poco, que vayan un poco unidos de la mano. Y no sé si será rival de Laporta en el futuro, no sé Laporta en el futuro si se va a presentar o no, o qué va a pasar en el futuro. Es que es tan cambiante el Barça ahora mismo que es imposible hacer pronósticos de más de un mes, imagínate las acciones, pero bueno, se tendría que hacer un activo muy importante, creo que sí, siendo presidente del Barça. ¿En qué top lo meteríais? Javi, top España, ¿en qué ranking? Y top Barça, yo creo que... ¿Sabes lo que pasa? top... Que yo no tengo un histórico demasiado grande, me refiero. Pero hablo de, sobre todo si nos vamos al plano internacional, ¿no? Porque se nos caerían nombres, o sea, todos recurriremos a los típicos nombres, Alessandro Nesta, por poner un caso, de centrales de altísimo nivel, pero para mí Piqué es top 1 del Barça, de la historia del Barça, porque está siempre la eterna lucha entre Piqué y Puyol, ¿no? Pero yo creo que Piqué a mí futbolísticamente me decía muchas más cosas que Puyol en el otro prisma me decía infinitamente mucho más que Piqué, ¿no? Son dos jugadores que creo que son difíciles de comparar, creo que eran perfectamente complementarios, pero bueno, si tengo que elegir alguno que me gustara a mí un poco más, elegiría a Piqué, la verdad. Y en España, pues estaría en el top 3 de la conversación, seguro. Con el propio Puyol, con Sergio Ramos y por darte algún nombre que no sea tan reciente, Fernando Hierro.
porque muchas veces también se nos olvida, pero al Fernando Hierro de los 90 era para echarle de comer aparte, ¿no? Pocos jugadores se han acercado a ese nivel, porque no estábamos hablando solo de un defensa central, que lo fue en su caso, simplemente un defensa central, pero el Fernando Hierro Prime era un jugador que jugaba en el medio del campo y que tenía una llegada como pocos defensas en España la han tenido. Así que para mí la conversación estaría entre estos jugadores, y no me remonto más históricamente porque no los he visto y no tengo ese conocimiento, pero seguramente alguno más antiguo que nosotros tres también nos daría algún nombre interesante, pero Piqué está en esa conversación. Buena pregunta. ¿Piqué o Puyol, Joan? Es que son muy diferentes. Yo me quedo con Piqué. Si me tengo que mojar, me mojo y me quedo con Piqué por una razón muy, muy, muy importante. Primero, por el tipo de juego, que a mí me gusta más el tipo de juego que hace Piqué. Y segundo, por su mentalidad. Es un jugador con una mentalidad muy, muy fuerte. Es un jugador que aguanta muy bien la presión, jugando grandes partidos. Es un jugador que aporta muchísima tranquilidad. Es un jugador que incluso pues, a sus compañeros, con su actitud, dándole importancia a las cosas, quitándole hierro a la presión que tiene un futbolista y sabiendo llevar muy bien, pues ha ayudado a muchos de sus compañeros, al mismo Puyol. Cuando llegó al Barça Piqué, Puyol estaba en un momento complicado, que lo ha dicho en varios reportajes, y Piqué, con su mentalidad de disfrutar de la vida, de quitarle hierro a los problemas, de intentar afrontar las cosas con positividad, pues le ayudó muchísimo al mismo Puyol. Y para mí eso es lo más importante de Piqué, aparte de su juego, de sus títulos, de todo lo que ha ganado, es el carácter que tiene, el carisma que tiene y lo bien que aguanta la presión, sea la que sea, una final de Champions, una final de Mundial, incluso cuando pues su equipo está mal, pues también yo creo que hasta hace nada, un año o dos, pues era yo creo que el mejor central del Barça. Y bueno, y eso también es mi parte. En el Barça yo le doy el top 1 y en España también. Yo creo que está por encima de los demás, por encima de Puyol, de Sergio Ramos y de Hierro que ha dicho Javi antes. Yo le doy un puntito siempre por encima. Ojo, ojo que superando a la leyenda blanca, yo me quedo... Yo voy a ser la nota discordante, y no por dar la nota, sino porque realmente lo pienso. Para mí Puyol está un poco por encima del amigo Piqué. No sé, es verdad que parece que Piqué tiene mucho mejor salida de balón, pero bueno, hay que recordar que Puyol también jugó muchos partidos de lateral derecho y haciéndolo realmente bien. Y aparte, defensivamente, para mí es lo más bestia que he visto nunca, ¿no? Ese tipo de debate, Antonio, es que son muy difíciles de que alguien pueda decir, claro, este tío tiene razón y el otro no lo tiene, porque realmente es una cuestión de favoritismo, porque si te vas a títulos y a lo conseguido, Piqué y Puyol tienen un empate técnico. Pero es que si te vas si metes también a Ramos en la ecuación, también tiene casi un empate técnico si te vas a títulos, porque también hay que poner en valor lo conseguido, ¿no? Entonces, al final todo se deriva por una cuestión futbolística, y yo creo que ahí, pues Joan y yo nos hemos enfocado un poquito a porque Piqué, Piqué tenía tiene un trato de balón también muy diferente, era un jugador también muy poderoso, no solo en la posición, sino también en el marcaje cuando era preciso. Y yo lo único que le hace un poquito a Piqué son estos 2 últimos años, ¿no? Porque creo que por ahí, claro, pero es difícil también un jugador saber cuándo tiene que dar un paso al lado, ¿no? Es complicado, ¿no? Creo que también jugadores que han conseguido tanto, pero digo, quizás con otra ética de trabajo personal, ¿no? Es que yo creo que Piqué tenía mucho más fútbol. O sea, tiene mucho más fútbol. Podría haber estado muchos años más vigente, ¿no? ¿No da la impresión esa? Pero no sería Piqué. Claro, no sería Piqué. Ya. Sería otro, pues sería Puyol. Es lo que digo, a veces intentamos cambiar. Ronaldinho, si hubiera tenido la cabeza bien asentada en el Barça, no hubiera salido tanto, pues hubiera estado mucho más sano. Sí, pero no sería Ronaldinho, claro. No hubiera rescatado a un club pues triste como el Barça, como llegó Ronaldinho. Y Piqué era eso. Piqué pues es un jugador que disfruta de la vida, que aguanta la presión, que no se preocupa tanto al 100% de entrenar, de comer bien, de no salir, como hacía Puyol. Pero es que Puyol necesitaba eso. Puyol necesitaba su físico. Sin su físico, Puyol se perdía prácticamente lo que es. Si no lo trabajaba, en cuanto tuvo mal la rodilla, pues al final pues se tuvo que retirar.
y Piqué es otro tipo de central. Y bueno, hay que entenderle y aún así, ya digo, solo por eso yo creo que sus condiciones las podría haber aprovechado más, pero tendríamos a otra gente, seguramente no nos gustaría tanto, sobre todo fuera del terreno de juego, con sus declaraciones, con su carisma y tal. Y por eso yo creo que lo que es, para mí es el referente, es el mejor ahora mismo. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. Yo me acuerdo que hace poco hablábamos, creo que era aquí a la Liga con Jueguin, de ese de Piqué y esa falta de concentración en algunos partidos, ¿no? Durante esta temporada, y hacíamos una crítica, ¿no? Lo que venía siendo el Barça y la situación que en ese momento tenía el conjunto de Xavi Hernández. Pero bueno, ya Piqué, se puede decir oficialmente, se ha pasado en el conjunto azulgrana. Cambiamos de tercio y hablamos de Quique Setién. Quique Setién hace, 2 semanas coge el Villarreal, después de que el Aston Villa abonara la cláusula de Unai Emery, se llevará al entrenador vasco de vuelta a la Premier League. El Villarreal decide apostar por un viejo conocido de la liga, por Quique Setién, precisamente ex entrenador del Fútbol Club Barcelona, y todo parecía que encajaba, ¿no? El Villarreal que, pues tiene una plantilla bastante potente y un estilo de juego en el que podía encajar muy bien Setién, ¿no? Con futbolistas incluso de su corte y alguno que estaba deseando entrenar como Gerard Moreno. Yo creo que la relación, todo el mundo pensaba, intuía que podía ser bastante fructífera, pero nada más lejos de la realidad. Y es que Quique Setién ya lleva 4 partidos al frente del Villarreal y hay que decir que los resultados son pobres, no, son pobrísimos. Y es que debutó con un empate en la Europa League frente al Beersheva y a partir de ahí, 3 partidos, 3 derrotas, 0 goles. Los encuentros han sido contra Athletic Club, bueno, pues te lo puedes permitir en San Mamés, el Lech Poznan, que te metió 3, y el Mallorca, que te mete 2 en casa. Bueno, en este caso no es exactamente en casa, porque bueno, juega en el Estadio del Levante, de momento, por esa remodelación de la cerámica, pero bueno, en casa, de local, de la misma forma. Desde luego, Javi, nadie esperaba esta situación del Villarreal y sobre todo los cánticos de Quique vete ya, Setién vete ya, porque no parece dar con la tecla en esta nueva aventura. Y antes de que me saquen el histórico, que el histórico reciente además, he de decir que yo hace 2-3 semanas, cuando fichó por el Villarreal, dije que ni Quique Setién me parecía tan meme como el último Setién de su etapa en el FC Barcelona, ni me parecía tan hijo ilegítimo de Johan Cruyff, ¿no? Como se planteó también en ciertos momentos. Creo que Quique Setién tenía un término medio y que el Villarreal le daba la posibilidad de encontrarlo. Dicho eso, ese comentario para mí ya es caduco y voy a hechos concretos. Me sorprendió muchísimo que Quique Setién desnaturalizara tanto al Villarreal nada más llegar. O sea, para mí, quedando lo que quedaba, que eran 5 o 6 partidos antes del Mundial, creo que tenía tiempo suficiente para sacar esos partidos con una línea continuista de lo que venía haciendo Emery y que posteriormente, con mes y medio del Mundial, que además tiene algunos internacionales el Villarreal, pero en general contaría con el grueso entero, que fuera potenciando su idea. Dicho eso, hemos encontrado un entrenador que es muy cabezón, testarudo, a más no poder. Vimos dos casos concretos de juego, ¿vale? Parejo, jugando en el eje de la jugada, me parece muy bien cuando al Villarreal le toca sacar la pelota, porque es un jugador dotado de una técnica que pocos tienen en el Villarreal, pero verlo ahí durante todo el partido, de verdad, mató a Parejo en solo 3 partidos, porque Parejo no está para eso. Corre al trote y le cuesta muchísimo, y se le hizo un mundo. Parejo necesita a un jugador como Capú o incluso como Coquelin, que se empeñó Quique Setién en meterlo un poquito más para arriba, ¿no? Que le hubiera venido bastante bien, que le hubiera cubierto el sitio de Capú. Por dar algunos datos concretos, ¿no? Ese es uno. El otro fue lo de Mandy Albiol, aunque parece que fue por un tema de estado físico de Albiol, pero no tardó. Bueno, su primer partido ya cambió a Mandy y lo puso titular. Cuando Albiol no estaba jugando porque le gustaba a Unai Emery, estaba jugando porque es el mejor central del Villarreal, incluso por delante de Pau Torres. Eso también me sorprendió. Y dicho eso, a mí el Villarreal me parece un equipo
que se anda con muy pocas tonterías a nivel dirigente. Y yo creo que Quique Setién, por mucho que pase lo que pase aquí en esta jornada que queda, yo creo que no va a seguir como entrenador del Villarreal. Porque tiene el Villarreal una oportunidad única de más de mes y medio para poder planificar. Creo que Quique Setién fue un parche que era para ver cómo salía y que yo creo que el examen lo suspende claramente. Joan. Sí, bueno, bastante de acuerdo con Javi. Yo creo que la trayectoria de Setién en los partidos que ha estado, pues es bastante pues insuficiente. No sé, una palabra más heavy, pero no tampoco quiero decirla, pero bueno, Setién yo creo que tiene una idea de fútbol, que es la que le hizo llegar al Barça y la que, no sé, en Las Palmas, pues buen rendimiento en el Betis y tal, y necesita tiempo. Si cambias a Emery para fichar a Setién, pues necesitas un tiempo para poder hacer sus ideas, y obviamente pues sus ideas son muy cambiantes. Además, como ha dicho Javi, es un entrenador desde su paso por el Barça que se ha convertido, yo creo, en un entrenador muy tozudo, muy cabezudo con sus ideas, con cambiarlo todo y que su seña quede. Yo creo que su paso en el Barça le ha perjudicado muchísimo, en mi opinión. Antes creo que su trato con los jugadores era mucho mejor del que tiene ahora, tras su paso por el Barça, porque no tuvo una buena experiencia. Quería implantar unas ideas y no convenció a prácticamente a nadie. Y eso hace que no pueda rendir bien. Porque a mí me gusta Setién como entrenador, creo que su juego es muy bueno, pero necesita mucho tiempo. Yo creo que el Villarreal ha tenido el problema, pues, primero, pues, de perder una pieza institucionalmente muy importante como es Llaneza, y luego, pues, de golpe perder a Emery, pues eso prácticamente te cambia todo el presente y futuro del club, y necesita tiempo. Verdad que por lo que dice Javi, por lo que vi en este fin de semana con la afición del Villarreal, pues parece que no les gusta nada. Además, pues bueno, han encontrado equipos como el Atlético, como el Mallorca, pues que tienen su idea muy clara, y obviamente pues les han ganado y les han pasado por encima. Pero bueno, si crees en una idea como la de Setién, tienes que darle un poco de tiempo y a ver si sigue con el Mundial, pues no lo destituyen. Y si sigue y no lo destituyen, pues con el Mundial puede tener tiempo de hacer su idea. Pero es verdad que en inicio es deficiente por eso, porque es muy tozudo en sus convencimientos, y yo creo que tener un poco más de mano con los jugadores, porque si no va a ser muy complicado. Lo de la mano con los jugadores, ha insistido Joan varias veces en ello, y a mí lo que me ha sorprendido de Setién ha sido cuando ya salió del Barça, sobre todo las últimas semanas, que creo que coincidió que dio varias entrevistas justo antes de fichar por el Villarreal, un mes y medio antes de fichar por el Villarreal, que le saliera esta oportunidad, volvió a poner a caldo a Leo Messi, sin decir nada. Volvió a ponerlo a caldo, ¿no? Diciendo como declaraciones como que no podía decir, le preguntaban por Messi y decía pasa palabra, en fin, bueno, declaraciones yo creo que estuvieron fuera de lugar y que dejan en más que en mala situación a Messi, por supuesto le dejan mala situación a Setién. Setién dijo que su sueño siempre había sido entrenar al Barça y a un jugador como Messi, que prefería por respeto no hablar del tema, pero creo que si no hablas no estás diciendo nada, no estás emitiendo ningún... A mí me sonó, es que por lo que mejor, es que a veces es mejor no hablar, ¿eh? O sea, lo digo porque... Supongo que sí, supongo que habré vivido muchas historias y... Claro, es que ten en cuenta una cosa, es Messi, ¿vale? No es cualquiera. Entonces, a lo largo de la historia va a haber recopilatorios de lo que la gente habla con Messi. Va a jugar con él, tal, fue lo mejor que hice en mi vida fue jugar con Messi, bla, bla. O sea, una cantidad de... Entonces, Setién, yo lo que entiendo que no quiere posicionarse en los que hablaron mal de Messi. Y yo creo que ahí es inteligente de no meterse en eso, porque él ha estado 6 meses en el Barcelona, fueron, ¿no? Creo, no mucho más. Y en serio, ¿de qué te sirve meterte en un jaleo de ese tipo? Simplemente no funcionaste y fin de la historia. De todas formas, yo creo que el Barça era un toro que se le quedaba enorme a Setién, y lo demostró nada más llegar, creo. O sea que... Pero claro, el Villarreal ya es cuando... Y Joan tiene más nociones de juego que nosotros, pero joder, ya cuando es también el Villarreal dice... Oye, es que igual Setién está anclado en una cosa que actualmente es que no funciona. A mí es la sensación que me deja. Y que Emery le sacaba muchísimo partido a este equipo, ¿eh? O sea, queda también esa sensación. Un par de conclusiones así rápidas.
Sí, eso sí. Emery yo creo que se adapta mucho mejor a los equipos, se sabe gestionar mucho mejor y ya digo, yo creo que Setién, desde su paso por el Barça, no tiene mano con los jugadores, no los consigue convencer de su idea y ha perdido eso. Antes, pues en los equipos que había dirigido antes del Barça, pues con tiempo, pues consiguió hacer un fútbol muy bueno y convencer a los jugadores que tuvo, pero bueno, en el Barça fue un desastre y porque no convenció a jugadores. Y yo creo que no convenció a jugadores porque nada más llegar se puso como un escalón abajo. Los jugadores eran importantes y el entrenador no puede estar por debajo de los jugadores, es que es imposible. Tiene que estar por encima, por mucho que le guste a uno u otro. Con la mano dura y sabiendo gestionar, pero el entrenador tiene que estar por encima. Es un poco, pues Luis Enrique cuando llegó al Barça, pues eso, al final es el que estuvo por encima y al final Messi jugó de lo que quiso Luis Enrique. Y así otras piezas. Y se podría hacer de otros entrenadores, pero de Setién es uno de los más claros. Y también al llegar a Villarreal, que no se lo creía que estuviera entrenando al Villarreal, o una frase así también dijo. No sé, si llegas a un club que necesita un entrenador con urgencia, que necesita pues un poco de optimismo, no sé, llegar a un entrenador y que no te creas que estás entrenando, pues a los jugadores también les cuesta mucho creer en eso y en eso ha perdido mucho convencimiento y si no tienes eso, pues necesitas muchísimo tiempo y el Villarreal, bueno, suerte que es el Mundial, pero no tiene este tiempo para llegar a los objetivos que necesita un equipo como el Villarreal ahora mismo. Bueno, pues ahí terminamos la reflexión de sobre Quique Setién, sobre este Villarreal, que de luego pues no está pasando por su mejor momento tras la salida de Unai Emery, del banquillo del submarino amarillo. Vamos con más temas. Y nos vamos con un equipo del que no se habla, del que creo que no hemos mencionado todavía o no nos hemos detenido durante este primer tercio de temporada a hablar en específico, en detenimiento, y está empatado a puntos con la Real Sociedad, quinta en la clasificación, a un punto de la Champions League, a un punto del tercer puesto, y es Osasuna de Yagoba Arrasate. El técnico que, bueno, desde luego está ofreciendo un rendimiento al conjunto pamplonés brutal, que recientemente en verano fue renovado por bastante tiempo, incluso lucieron un edificio importante de la ciudad con su cara. O sea, fíjate tú lo importante que es Arrasate por allí, por Pamplona, y no es para menos. El rendimiento que está sacando esta plantilla es realmente espectacular. ¿Es el tapado de la liga? Yo creo que sí, Javi. Debería reconocerse un poquito más el mérito, debería hablarse un poquito más de este Osasuna, que, por cierto, recibe al Barça en el Sadar en esta intersemana. Sí, Osasuna es un equipo que ya decíamos a principio de temporada que se había reforzado muy bien porque había hecho unos fichajes con mucha coherencia, especialmente señalado el de Moi Gómez, pero también, por ejemplo, el de Abde, que tiene la mala suerte de esa lesión cuando empieza a jugar, pero que era un tipo que también le daba otro punto muy diferente al resto del equipo y que se unía a haber podido mantener en el equipo a jugadores como David García, Moncayola, Lucas Chorro, que habían hecho una gran temporada la anterior. Otro paso adelante del equipo de Osasuna ha sido recuperar la mejor versión de Chimi Ávila en banda derecha. Y se ha dado un combo perfecto, muy bien manejado por Arrasate. Arrasate es otro técnico que no va a tener nunca una narrativa alrededor suya. Es muy difícil, porque tiene una humildad tremenda. Es un tipo de método, de trabajo, un tipo muy casero, ¿no? Un entrenador casi perfecto, hecho a la medida para lo que quiere Osasuna, pero que hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque esto no es fruto de casualidad de un buen momento. Osasuna está en un buen momento y por eso está sacando partido. Es que tú ves a Osasuna que te juega un día con una defensa de 5, con 2 carrileros largos, otro día te plantea un 4-2-3-1 donde juega fuera de casa y te mete un falso media punta como Brásanas, que se integra en el tribote del centro del campo, te pone a Chimi de falso 9, te mete 2 jugadores con toque como Moi Gómez y Rubén García, o Quique Barja, o cualquiera del estilo. Y estamos hablando de que ya no es casualidad, ¿no? Son 14 jornadas las disputadas hasta el momento y la posición que tiene con toda la cantidad de recursos que le hemos visto invertir para conseguir esos puntos, a mí me parece, pero vamos, el mejor equipo de la liga ahora mismo por rendimiento teniendo en cuenta sus circunstancias, sin duda.
Joan. Sí, tal cual. Yo creo que es una mezcla de trabajo, que es lo que tiene Arrasate, y de ciertos jugadores que tienen mucha calidad, que le hacen jugar muy bien al equipo. Y eso cuando lo juntas, cuando llevas mucho tiempo trabajando, cuando crees en tu entrenador y además cuando tienes un estadio como el que tienes, que es el Sadar, que empuja al equipo, pues el combo se junta muy bien y además, como ha dicho Javi, pues Yagoba es un entrenador de club, es un entrenador que se adapta muy bien a los Osasuna y al final pues tienes como una familia. Yo creo que un poco sería la palabra. Yo creo que Osasuna está funcionando muy bien como una familia, que cada uno sabe muy bien su rol, cada uno sabe muy bien cómo jugar y eso pues le está dando estabilidad. Y yo creo que el inicio de temporada no es casualidad, creo que se va a mantener. Por lo que estamos diciendo, creo que va a ocupar puestos altos de la clasificación y se lo merecen por cómo están jugando, por el ambiente que tienen, por el conjunto que han armado y por la identidad club jugador equipo que han conseguido y veremos ante el Ahora se Es un te ha equipo cortado. además al que Barça le va a costar muchísimo sacar algo positivo. a ver, es verdad que es un equipo que le puede poner en aprietos al Barça, pero bueno, al final el Barça tiene mecanismos más que de sobras para solventar este partido, creo que sobradamente, pero sí que es verdad que es un rival muy incómodo, ¿no? Que va a permitir muy poco porque además aprovecha bien los errores del rival. Y si te plantas y analizas la plantilla de Osasuna, porque dices, bueno, este tipo de equipo luego corre el riesgo de que se lo desmantelen. Es que tampoco le van a desmantelar, porque fíjate los nombres que hay, ¿no? Chimi Ávila sí que creo que es un jugador para un par de niveles más, pero ¿hasta qué punto van a apostar por un gran traspaso del Chimi Ávila? ¿No? Son mis dudas. David García viene a hacer una temporada pasada impresionante, en esta no está tan fino, pero curiosamente su equipo está mejor, ¿no? Y luego el resto del equipo, los Unai García, Juan Cruz, Rubén Peña, Nacho Vidal, ahora está jugando Aitor, pero antes estaba Sergio Herrera, Budimir, Quique García. Es un Torro. equipo que creo que está rindiendo quizás por encima de sus posibilidades, pero lo está haciendo porque estos sí que creen en su entrenador, ¿no? Tienen el problema de los del Villarreal. No, totalmente. Y todo el que sale parece que quiere comerse el campo, ¿no? Veíamos que Quique Barja apenas había tenido minutos en todo este primer tercio de la temporada y en los últimos partidos, golazo, titularidad, buen rendimiento y así con todos, ¿no? Moncayola acepta la suplencia cuando es un jugador, un activo importante del club, posiblemente el más importante del club, con un Athletic que está dispuesto a desembolsar una importante suma de dinero y resulta que es suplente, ¿no? Cuando el equipo está mejor, resulta que Moncayola no juega y eso habla, pues, obviamente de que el resto de jugadores que quizá no tengan tanto nombre, los Aymar Oroz, los Torró y compañía, pues están ofreciendo un nivel sencillamente espectacular. Yo me alegro mucho porque la verdad es que me cae muy bien Yagoba Arrasate, creo que es un tío que va bastante de frente y creo que al final se merece todo lo bueno que le está pasando con Osasuna y esperemos que sea mucho, esperemos que siga ofreciendo esa competitividad. Yo no sé, Joan, si teme por el partido en el Sadar, frente a Osasuna, pero yo creo que le va a hacer más partido de lo que quiere Javi. Después lo mismo le mete una goleada, pero yo creo que hay partido. Sí, yo estoy, vamos, seguro. Yo creo que el Barça va a tener bastantes problemas para sacar un resultado positivo y, bueno, dependerá un poco de cómo estén inspirados ciertos jugadores, de que Dembélé no pierda balones comprometidos, de que, bueno, que haya ciertos mecanismos que funcionen. Si funcionan en el Barça, pues sí que para ganar, pero creo que la Osasuna le va a poner muchos problemas. Además, en defensa el Barça, pues lo que digo, tiene lesiones importantes. En la banda izquierda el Osasuna, en la derecha el Barça, pues ahí sufre mucho y veremos si Yagoba lo aprovecha o no, pero yo creo que es un partido bastante disputado. Vale, pues nos vamos a ir a lo que viene siendo el penúltimo bloque y tenemos que hablar del derbi sevillano. No sé qué os pareció, si esperabais más fútbol y menos polémica. Hubo hasta 3 expulsados. Obviamente es un partido que siempre es bastante caliente. Finalmente empate a 1. Yo pensaba que el Betis le iba a mojar la orejita al Sevilla porque lo veía bastante favorito, pero al final, Javi, parece que igualdad en el derbi
y se lo pudo llevar el Sevilla, con Gudel, que de repente hemos descubierto que Gudel es un pateador de rugby impresionante, le pega de fuera del área de locos, ¿eh? Buenísimo, Gudel. A ver, por ser totalmente honesto, vi la primera mitad de aquella manera y la segunda la hice mientras hacíamos el podcast de Jornada Perfecta que publicamos esta mañana. Entonces no me pude focalizar 100% en el partido, apenas buena parte de la primera mitad. Y sí, yo también esperaba el mismo contexto que tú, un Betis que creo que futbolísticamente llegaba un poquito por encima, no tanto futbolísticamente, sino también en resultados, ¿no? Porque ya al Betis le costó sacar el partido de Anoeta adelante, aunque lo hizo ante un rival de su liga. Y bueno, esto era un derbi que al final los derbis siempre se acaban igualando, pese a que uno llegue de una forma u otro de otra. Pero creo que al final fue un partido muy duro. Creo que, además, me parece que el Sevilla, entre comillas, supo llevar el partido al terreno que más le beneficiaba. No digo que el Sevilla no quisiera jugar al fútbol, no digo ese el caso. Y que el Betis además entró hasta adentro. O sea, de lo que el Sevilla le planteó para el partido, cayó en la trampa y ahí se igualaron mucho las fuerzas. De hecho, al final acabó el Sevilla, pues pudieron llevándose el partido, ¿no? Pudo llevarse el partido y eso ya dice mucho, ¿no? Al final ves la clasificación, ves a un Betis cuarto en posiciones de Liga de Campeones y ves a un Sevilla, pues peleando por el descenso. Una posición un poco irreal, creo, pero bueno. Y te piensas que está todo dicho, ¿no? Para ese partido, como pensábamos mucho, y al final nos acabamos equivocando porque un derbi, como decimos, siempre acaban igualándose ese tipo de fuerza. ¿Cómo lo viste, Joan? Presumíamos esa superioridad del Betis, pero al final el Sevilla, que bueno, al final tiene un jugador de muchísima calidad y sobre todo de muchísima experiencia en este tipo de encuentros. Bueno, Javi no la quiere decir, pero yo lo digo que al final pues jugó a lo que quiso el Sevilla y el Sevilla quiso que se jugó muy poco. Y por eso, por las necesidades que tiene, porque estar ahí debajo de la tabla, tiene que ganar, tiene que coger confianza y ahora mismo pues mecanismos de juego prácticamente no tiene y tiene que recuperar la confianza y eso se hace a base de victorias. Y más en un derbi. Y eso quiso hacer el Sevilla y yo creo que el Betis se contagió de ese juego y acabó, pues ya digo, jugando peor y lo que decís, incluso el Sevilla pues se podría haber llegado el partido. Por a mí Fekir, por ejemplo, cometió un error gravísimo en la expulsión que hace, soltando como soltó el brazo y fue muy importante. Y luego, pues eso, cuando tienes jugadores como Fekir que van a hacer jugar a tu equipo y se expulsa, entre comillas, se autoexpulsa, pues claro, al final te pones al nivel de juego que quiso el Sevilla y eso pues al Betis lo desnaturaliza, lo deja de jugar a su estilo y pierde mucha competitividad. Y eso yo creo que lo pasó en el derbi y pasa un poco, pues eso, un Sevilla que es un poco populista, no sé si decirlo en abierto, pero es un poco el populista a falta de juego, pues doy mucho del escudo, que tiro de lucha. Monchi, yo creo que con sus actuaciones, pues también lo alimenta. Y el Betis cayó en la trampa. Esto es así. Que, bueno, no, sobre todo por alusiones de lo que comentaba Joan. No, que tampoco quería ser todo lo oportunista del mundo, porque realmente el Betis ya había algunos últimos partidos donde ya iba presentando síntomas de no digo de desgaste, sino de la falta de brillantez que hemos visto un Betis que ha tenido un inicio de temporada brutal, ¿no? Pero bueno, también son partidos concretos. Muchas veces se pueden dar 2-3 partidos donde por lo que sea no te sientes cómodo respecto al rival y digamos no llegas en tu mejor momento, aunque vuelvo a repetir. Claro, tú ves la clasificación de Europa League del Betis y ves la clasificación que tiene actualmente el Betis en Liga y dices, ¿qué está diciendo este hombre, no? Pero lo digo porque tenemos que intentar siempre profundizar un poco más en el análisis, no solo a partir de los resultados, sino también a partir de lo visto, porque, vuelvo a repetir, lo fácil es quedarte con el Betis viene de ganar a Real Sociedad 0-2 con contundencia. El mejor jugador del partido de aquel Real Sociedad Betis fue Rui Silva. Entonces, también conviene un poco ponerlo en situación. Simplemente no llegaba el Betis, a pesar de lo que decía la clasificación, de la mejor forma. Entonces, y también he intentado obviar un poco el tema arbitral, porque últimamente llevamos 2 programitas que Antonio está deseando aquí, que a Joan y a mí nos aticen y nos mete ahí carnaza en el guión.
Y bueno, pues no sé, me da mucha pereza el tema arbitral, entonces tampoco quería entrar mucho en ese tema. No he metido nada del tema arbitral porque tengo, el otro día había un dato que había la Liga 46, 7 expulsiones en 13 jornadas y 11 en la Premier en 13 jornadas. O sea, no quería darlo, no quería meternos en el tema arbitral, pero bueno, hemos visto expulsiones este fin de semana que son un poco increíbles de ver porque, por ejemplo, la expulsión de Cabrera, en fin, hay muchas cosas que hablar del arbitraje, pero no, vamos a centrarnos en el fútbol. Bueno, iba a decir, vamos a centrarnos en el fútbol, pero me gustaría hablar de este pique, yo creo que, no sé si así sano o insano que tienen Betis y Sevilla, porque va a continuar en los despachos. Parece ser que el Sevilla ha denunciado al Betis ante Comisión Antiviolencia por ese tifo, no sé qué, y también el de posteriormente Monchi. Monchi, que salió como un auténtico loco al césped del Villamarín y casi tiene jarana con algunos miembros del cuerpo técnico del Betis. Lo de Monchi ya es residente, Javi. Claro, es que no sé si me apetece tampoco hablar de esto, pero porque no, ¿sabes lo que pasa? Que con este tema entran muchos elementos viscerales en juego, ¿no? Y es difícil. Yo lo vuelvo a repetir y creo que lo dijimos ya. Me parece que fue cuando el tema de Lopetegui, que estaba ahí ya. Eso fue en Almería, salió en Sí. Almería allí, ¿no? Para mí, Monchi hace tiempo que no está a la altura de un club como el Sevilla. Para mí, a nivel personal, lo que hace a mí personalmente no me gusta. También te digo una cosa, no me tiene que gustar a mí. A quien le tiene que gustar es al presidente del Sevilla, o a la Junta del Sevilla, o a la afición del Sevilla, ¿no? Yo no sé quién, a mí me pueden gustar unas cosas, me pueden gustar otras, pero a mí personalmente no me gusta ese tipo de comportamiento en ninguna persona que tenga algún poder directivo, ¿no? Y luego es que además, claro, estamos hablando de un derbi, estamos hablando de Monchi, entonces yo no sé hasta qué punto él ahí sabe guardar su situación o se convierte casi en un aficionado más. En cualquier caso, vuelvo a repetir, a mí el que me parece que sale perdiendo de todo eso es el propio club, es el Sevilla. Es mi opinión sobre Monchi y de hecho he visto hoy la noticia y me parecía totalmente lícito que se hagan ese tipo de denuncias por parte del Betis. Me parece que le va a vetar de momento de forma permanente el acceso al palco a Monchi. Y luego el Sevilla que ha reaccionado, ¿no? Con un tifo, pues bueno. Desconozco el tifo, la verdad que no me di cuenta. Pero si es algo... ¿Qué ponía? Tampoco era gran cosa, creo que era un escape room, salía un señor del Betis y ponía escape room y ya los detalles del tifo no lo vi. O sea, no me he cerciorado de qué exactamente es lo que venía porque era muy grande, pero... Es que no sé hasta qué punto es denunciable, pero bueno, si es algo malo pues y está denunciado, pues puede ser que... Tendrá su derecho. No lo sé. Obviamente Claro. tiene su derecho. Yo creo que lo de Monchi es una huida hacia adelante de locos, de manual. O sea, el verano, el peor verano que creo que es unánime, ¿no? Que el año que coincide que ha confeccionado la peor plantilla del Sevilla es el año que más lo vemos en el terreno de juego. Sí, por lo más que sea, golpes. ¿no? Sí. Por lo que sea, ahora Se convierte en aficionado, se pone la bufanda como para que dar esa impresión de que oye, de que está con el sevillismo a muerte y que va a mantenerse, ¿no? En el cargo. No sé si tenemos a Joan. algún tipo ahora, ahora, vale. Perfecto. Vale. Sí, os estaba escuchando y lo que decía antes del populismo, pues yo creo que Monchi está cayendo un poco en eso. Yo creo que sabe o es consciente porque ha hecho equipos brutales en el Sevilla de que este año no lo ha hecho, de que su trabajo no lo ha hecho bien y que ha llegado tarde prácticamente a la planificación, fichando a ciertos jugadores libres que han llegado muy tarde y que podrían haber llegado mucho antes. Yo creo que bueno, es consciente y a partir de ahí pues yo creo que intenta pues ganarse el cariño de la afición o no ser tan criticado por parte de la afición a base de gestos un poco entre comillas populistas que sean a la afición y que le dan un poco de tiempo, pero yo creo que además del principio de temporada, que a principio de temporada que se iban los jugadores hacia la afición, a aplaudir y tal, todos estos gestos siempre son, a mí por ejemplo no me gustan en ningún equipo, el Barça por ejemplo lo dice al caer eliminado y son cosas que a mí no me llaman nada la atención y yo creo que intentas tapar
un poco la mala planificación en estos gestos, y yo creo que Monchi se está ya, en cuanto en este partido en el Betis-Sevilla, yo creo que dio un paso más. Y la verdad es que a mí no me gustó. Lo que hace el Betis creo que al final es algo lógico y es comprensible. Yo creo que se pasa un poco la rivalidad y Monchi está jugando un poco con ello. Bueno, pues si os parece, vamos al último tema, al último apartado del día. Y es que el sorteo de la Champions League y de la Europa League ha deparado los siguientes enfrentamientos. En la Champions League tenemos el Liverpool-Real Madrid, el conjunto blanco que le ha tocado precisamente pues el rival Red, el rival de Jürgen Klopp, al que le ganó la última Champions League en París. Y de ese sorteo también, si queréis, podemos comentar algún otro enfrentamiento, precisamente el Paris Saint-Germain-Bayern Múnich, que creo que es el más atractivo. Ahí va a haber telita que cortar. Sí, aquí Javi. el gran ganador es Guardiola, ¿no? Porque el City tiene un enfrentamiento contra el Leipzig, que yo creo, pese a que es un rival incómodo, porque el Leipzig tiene un contraataque bastante potente, o sea, es capaz de generar mucho, ¿no? Como vimos en el partido contra el Madrid, me pareció un rival bastante incómodo. Quizás para la naturaleza más del Real Madrid, ¿vale? Quizás lo estoy enfocando un poco más al Real Madrid, pero bueno, tiene un buen cruce el City, que es uno de los grandes favoritos al título, con Guardiola y con ese equipazo que tiene, más la suma de Haaland, pero es que vaya, para mí es victorioso sobre todo porque se va a quitar a dos rivales muy fuertes, ¿no? Porque de PSG y Bayern va a caer uno y de Real Madrid-Liverpool va a caer otro. No sé cuál era tu pregunta, pero bueno, yo te he dado ya la primera... No, me parece genial. Iba a enfocarlo un poco más al Madrid. ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cuál es tu estado de ánimo? Hombre, cuando te enfrentas a un histórico como el Liverpool, por mucho que no esté viviendo su mejor temporada, el sorteo no lo puedes definir como un sorteo bueno. Sobre todo con las opciones que había, ¿no? Pues hubiera estado quizás más cómodo con un Brujas, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un caso. Pero bueno, al final, y es una cosa que siempre he defendido en todos los argumentarios que hago, tanto en este como en otros espacios, si tú quieres ser campeón tienes que ganar a todos. Y todos son todos. El que te vaya tocando. No hay otra. Entonces, pues creo que el Real Madrid perfectamente puede eliminar al Liverpool, pero también creo que es un rival que si corrige todo lo mal que se le está dando esta temporada y es capaz de llegar bien a la eliminatoria, pues es un rival también que te puede apear perfectamente. Ya hay comentarios por ahí por redes sociales, Joan, que dicen que al Barça le ha tocado peor rival, un rival más fuerte que al Real Madrid, porque le ha tocado el United, que está por encima de la Premier, que le ha ganado la Premier, en fin, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que al Liverpool estando mal, yo creo que es superior al United hoy por hoy, ahora mismo. Evidentemente cambiará muchísimo y Ten Hag va a tener tiempo de trabajar para hacer mejor al United, aunque tiene piezas que ya están encajando. Pero bueno, yo creo que tanto Liverpool como... Yo antes la he tirado a Antonio a ver si hacías un J. Jordi, ¿sabes? Te la he tirado por ahí. Pero allá no lo va a pillar en una de esas, hombre. En estas ya no caemos, que se dice. Es verdad. Lo que iba a decir es que tanto United como Liverpool conviven mejor en 90 minutos o en 180 que en Premier ahora mismo. Y yo creo que tienen el problema en ese. Yo creo que el Madrid va a sufrir. Yo creo que es superior hoy por hoy al Liverpool. Y el Barça no creo que sea superior al United hoy por hoy. Pero eso es por el nivel del Barça y del Madrid, no tanto por el nivel de Liverpool y United. Y creo que tendrán que trabajar y el Barça sobre todo trabajar mucho para superar al United en competición europea, que le va a costar muchísimo. Y veremos, pero yo creo que es más favorito el Madrid con el Liverpool que el Barça con el United. Ojo, ¿cómo estás de acuerdo con esa información, con esa afirmación, Javi? Yo creo que hay muy pocos rivales que el Real Madrid pueda recibir tanto en los próximos octavos, cuartos e incluso semis que podamos catalogar como favoritos al Real Madrid. De hecho, solo podría decir uno, creo que el City, os compro el relato, ¿de acuerdo? Si ya era un equipo la temporada pasada que era muy potente y que se elimina como se elimina, ¿no? Prácticamente con que todo lo que se te podía dar bien se te dio bien.
le sumas a Haaland. Es que para mí eso equilibra mucho la balanza. Pero esto es fútbol. No es baloncesto. O sea, me refiero, en baloncesto, si un equipo es mejor que otro, normalmente te va a ganar. Pero en fútbol pasan cosas, ¿no? Y a ver qué tal, ¿no? También siempre vemos en clave Haaland. Habrá que ver a Haaland cuando se enfrente a otro tipo de rivales, ¿no? Que creo que va a seguir marcando goles como churros, pero no todo es los goles de Haaland. Hay muchas más variables y cualquier equipo que quiera ganar la Liga de Campeones tiene que estar excelso en todo, o por lo menos en los momentos en los que se juega la competición. De hecho, creo que el Madrid lo tiene muy bien porque tienes un rival duro en octavos, pero probablemente eso signifique un rival un poquito más asequible en cuartos, si hay un poco de suerte con el sorteo y la verdad que sin darte cuenta, si sorteas bien esa eliminatoria, te puedes plantar perfectamente en una semis de Liga de Campeones, la verdad. Hay que decir que más allá del Real Madrid-Liverpool, comentábamos antes, ¿no? El Barça-Manchester United y al Sevilla que le ha tocado el PSV Eindhoven. Yo no sé si es más, Joan, un engorro para el Sevilla jugar ahora la Europa League y pensar en el PSV y tal, que otra cosa, viendo la situación que tiene en la Liga. Joan no está. Vale. Solo Sí, estoy. Bueno, perdón. Vale. Sí, yo creo que el Sevilla tiene que preocuparse de la Liga. Yo creo que en la UEFA es un poco, bueno, un poco irrelevante lo que le haya tocado porque ya digo, tiene que mejorar muchísimo en competición doméstica porque ahora mismo tiene que escapar del descenso y con el PSV, que está compitiendo muy bien en Holanda, yo creo que ahora mismo es muy, muy inferior. Tiene que recuperar confianza y eso le va a costar muchísimo. Javi. No, quería hablar de. Bueno, el Sevilla, a ver, tiene un enfrentamiento muy difícil contra el PSV, la verdad. Creo que es un equipo también que se puede marcar dentro de esos equipos que le pueden hacer daño al Sevilla. Como hemos visto en Liga de Campeones, cómo le han hecho daño con mucha facilidad. Sí que creo que el objetivo del Sevilla tiene que ser claramente la Liga, ¿no? Creo que el Sevilla tiene que plantearse entrar en Europa vía otra competición, porque creo que la Europa League va a ser criminal, ¿no? Va a ser una competición de bastante nivel cuando quede ya toda limpia. Y el Barça United, yo no estoy de acuerdo. No he visto al United lo suficiente, pero yo creo que el Barça es bastante superior al United. Otra cosa es que es un equipo que, tal y como el Barça funciona en Europa, le puede hacer daño. Eso sí lo puedo comprar. Porque es un equipo además que va mejorando bastante sus virtudes. También viene Ten Hag, que es un entrenador que creo que conoce bastante bien los planteamientos del conjunto culé, que por ahí también les puede hacer un poco de daño. Pero considero que el Barça es bastante superior al Manchester United. Y quería hacer una pequeña apreciación del tema PSG, Bayern Múnich, porque, nada, por comentarle a Joan que me encanta Müller. Hoy, no sé si habéis visto el vídeo, pero... No lo he visto. Pues nada, se ha estado ahí vacilando un poquito al PSG en Instagram, diciéndolo a guay, y en fin, varias cositas más. Sí. Sí. Y no sé, me parece ¿Qué muy crack. ¿Qué haces? Se pone un poquito, la verdad, pero bueno. Un fenómeno. Es de esos jugadores que quieres tener en tu equipo siempre Sí, que lo y es un fenómeno, tío. Y por mucho que luego te dé rabia cuando te lo enfrentas, tiene carisma, que es lo que tiene que tener un jugador de este tipo y lo hace. Y yo creo que es la gran eliminatoria, el Bayern PSG, y hay que vivirla como la vive Müller, la verdad. Lo del que comentabas del Barça, yo hablo siempre en perspectiva eliminatorias. En eliminatorias de 2 partidos, que yo creo que en eso ahora mismo es mejor el Manchester United. El Barça puede mejorar, va a tener a Araujo, va a tener a Koundé recuperado, va a tener a varias piezas muy muy importantes que van a jugar, se supone. Y el Barça va a mejorar, pero lo que hablábamos también del Inter es que es un poco lo mismo. En teoría el Barça era superior, sí, pero es que en Champions o en Europa League, en Europa en general, al Barça le cuesta competir y estos equipos, y ahora mismo el Manchester, compite mejor. Y el Barça tiene tiempo de cambiar, sí, pero el Manchester United también. Y Ten Hag, con tiempo, pues va a construir un equipo que yo creo que va a competir muy bien y que al Barça le va a costar muchísimo y que, en mi opinión, y creo que es como lo debería afrontar el Barça, no con miedo, que es lo que ha hecho Xavi de, joder, qué mala suerte tenemos, no, pero sabiendo que tendrá que trabajar mucho para ganar, porque creo que ahora mismo pues es inferior y es lo que hay. Sí, yo creo que el Barça lo que tiene ahora mismo es un complejo, ¿no? Un complejo total en Europa League, en Europa en general.
y vamos a ver si consigue por lo menos quitarse esas dudas, ¿no? De cada vez que salta al campo para jugar un partido europeo, que creo que las mantiene y que desde luego las hace rendir a un nivel muy inferior que el que muestra en la competición doméstica. Hay que decir que Betis y Real Sociedad se van a saltar esta eliminatoria debido a que se ha clasificado como primeros de grupo y van directamente hacia los octavos de final. Así que gran noticia para dos plantillas que están con lesiones y tal y que pues no tienen la cantidad de talento quizás que como puedan tener Barça u otros equipos. No sé si queréis decir algo más, apostillar alguna cosa, pero en principio hemos llegado al final. ¿Alguna cosita que decir? No, yo por mi parte, nada más. Que bueno, tenemos la última jornada de Liga, que empieza justo mañana, y luego tenemos fin de semana Copa del Rey. Solo quería mandar un mensaje de ánimo y apoyo, y como nos escucha muchísima gente, pues nada, que apoyéis al Club Deportivo Rincón, el equipo de mi pueblo, que el sábado por la noche juega contra el Español. Sé que Joan seguro que va con el Club Deportivo Rincón. A muerte, tío. Nada, es un equipo para ponerlo un poco en perspectiva. El otro día estaba hablando con un colega y me decía, no, porque es que está en segunda RFEF tal, y yo le decía, no, está en división de honor, y se quedaba sorprendido. El Club Deportivo Rincón es un equipo de división de honor. Lleva jugando la Copa del Rey desde hace 2 años y se ha clasificado. Sí, porque gana no, es la segunda vez ya que lo hace. Hace 2 años le tocó el Alavés. Una vez, sí. Y este año le ha tocado el Español porque gana la Copa Andalucía, que es una competición que se celebra en la que hay varios campeones que juegan por categoría, y el que la gana pues se consigue el billete para esta fase de Copa del Rey. Y ya es la segunda vez que la gana en 4 años. Bueno, pues a ver si consigue dar la sorpresa. Lo va a tener complicado, pero bueno, esperemos que Yo sea le he así. dicho a Pepe Capitán, que es delantero del equipo y la estrella del equipo y además buen amigo, le he dicho que tire mucho de fuera del área. Digo, tú en cuanto la puedas, tírale, que está o Leconte o Álvaro, y alguna se mete para adentro. Algunas se comen. Sí. Oye, que a Leconte le han salido brazos, por lo menos en el Metropolitano alguna paró. Pues nada, chicos, nos escuchamos ya el lunes que viene, que estaremos ya pues con el Mundial a tope, a full, Sí, sí. analizando lo que viene siendo todo lo acontecido y lo que acontecerá en Qatar 2022. Un fuerte abrazo, nos escuchamos, hasta luego, adiós. Chao, chao. Adiós.